Viernes de finalizar la semana, casi a punto de recuperar las pérdidas del lunes, más o menos a la mitad. Aún así fue un buen día, $63 como ven por aquí. Y de hecho voy a ponerles por aquí las operaciones. Los trades del día de hoy fueron básicamente tres: KPLT, QH y YCBD. Estas compras realmente no son compras, es simplemente una acción de más que puse al cubrirme y que, bueno, se convirtió en una compra y luego tuve que cerrarla. Vamos a empezar con KPLT. La ponemos por aquí mucho más grande. Voy a poner eso en un minuto y vamos a acercarnos a lo que sería nuestro punto, que sería justo por aquí. Realmente fue un buen trade. Solamente una entrada en la cual llegó a cubrir por aquí. Estos más o menos, vean que esto es un 22 y un 24%. Yo aquí pensaba que ya, o sea que ya el trade ya lo podía dejar y seguir corriendo durante el resto del día. Pero empezó a romper niveles, subida. Y esto subió muy rápido, muy fuerte. Vean que desde aquí subió un 5% muy fuerte. Eso no es normal cuando uno espera que siga cayendo. Y luego volvió a subir un 12% muy fuerte. Y luego volvió a subir un 25% muy fuerte. Por lo cual se me iba devolviendo poco a poco, casi que por completo. Así que aquí cubrí otra parte. Aquí cubrí otra parte. Y ya aquí ya me salía el trade por completo. Llegando a ganar, pero no ganando tanto. Sí es cierto que si hubiera dejado mi trade abierto aquí, y de hecho tenía que haber ingresado otro trade un poquito más arriba, si hubiera dejado los dos trades, que perfectamente lo podía haber hecho por sistema, o sea, a nivel sistemático podía perfectamente haber ingresado otro trade más arriba, dejar los dos abiertos sin llegar a tocar el stop loss. Vean que eso solo es un stop loss de 10%, y desde que yo realizo mi entrada puedo tener un stop loss de un 20%. O sea, yo me podía ir hasta aquí, hasta el 11.38 con mi primera entrada. Podía haber aguantado las dos entradas y de hecho me hubiera ido con un precio promedio más o menos aquí. Estamos hablando de un 28, que sería 30 por 2, $60. Sí, me podía haber ido con unos $60. En cambio, nos salimos con 16. Lo cual, bueno, o sea, no está mal. No está mal, pero podría haber sido muchísimo mejor. Simplemente que vi que estaba muy fuerte. Vi que eso estaba realmente muy fuerte. Y justamente antes de... Empezó, véanlo, empezó 40 minutos antes de la apertura del mercado. Lo vi muy fuerte y dije, vale, mejor me quedo afuera. Esto subió 40% en 5 minutos. O sea, vean que va a vela por 10%, 10% por vela, es muchísimo. Y esto perfectamente podía haber seguido hasta el 15, hasta el 20, hasta el 30. Entonces preferí cortar y por lo menos asegurar $16 de ganancia, que viniendo del drawdown que venimos, pues no está mal. Luego QH, este fue el último trade, toma un poquito más tarde. ¿Qué tenemos? Una acción un poquito complicada por la liquidez más que todo. Vean que yo ingreso principalmente aquí mi primer trade, perfecto, y aquí el segundo trade. El primer trade me llega a dar un 10% y de aquí ya pienso que nos vamos abajo, perfecto, lo puedo aguantar. Sube, me da este punto y vean que esta es una subida, nuevamente una subida muy fuerte. Esto subió un 25% en 7 velas, o sea, subió muy rápido. Y yo aquí realmente ya estaba pensando incluso en cerrarme el trade. ¿Por qué razón? Porque aquí, aunque veamos estas barras de mucho volumen, realmente no es tanto volumen. De hecho, esto en el día solo puso 8 millones de volumen. No es tanto para acciones que valgan 1.50 o acciones de $2. O sea, vamos a poner que el precio promedio son $2. A 8 millones, estos solo son 16 millones de dólares. Es muy poquito. Y para que lo comparen, vamos a poner aquí abajo YCBD, y esto es una acción que sí tiene volumen, que sí mueve bastante, que es la otra acción que tenemos aquí, el otro trade. Vean que esto mueve 286 millones y casi que con los mismos niveles. Bueno, sí es cierto que está bien un poquito más abajo, viene el 0.60, pero las velas más importantes de volumen las mete con $1, $1.50. Aquí venimos de $1.50, sí es cierto que llegamos a los $2, pero vean que después nuevamente abajo y solo 8 millones.
Aquí estamos hablando de 286 millones y por eso la velocidad de, bueno, aquí hay poquita, pero por eso se mueve con tanta liquidez y volatilidad. Aquí no teníamos tanta liquidez y tanta volatilidad y las velas como que se teletransportaban mucho. Vean este cambio de aquí. Este cierre, close en 1.8 y open en 1.79. No se logra notar mucho, pero claro, en estos espaciecitos aquí, entre segundos, por ejemplo, de aquí a aquí, esto fue toda esa subida en un segundo. O sea, se teletransportaba mucho y por eso empecé a cubrirme mucho antes de lo que quizás me hubiera gustado en otro escenario con más liquidez. Empecé a cubrirme muy rápido. Vean que me cierro precio promedio más o menos aquí. Me cierro con un 18%. Esa está bien. Pero luego veo que empieza a subir. Ya le tengo, por así decirlo, cierto miedo, cierto respeto a que eso vuelva a subir. Y me cierro con 8%. Dejo caer una parte más. Aquí me cierro un poco más. Esto es coberturas. Y estos son las últimas coberturas. Sí es cierto que estas las aguanté un poquito más. 23%. Lo cual no está mal. O sea, no está mal. Y logramos salir con un trade de $33, 32. Y luego por último, YCBD. Diría que el mejor escenario. El mejor trade, no en cuanto a dinero. En cuanto a dinero, pues ese fue el mejor. Me dio 2 entradas, me alcancé a hacer 2 entradas, ventas. YCBD fue el mejor escenario por otra cosa. Primero también tuve la opción de 2 entradas. Primera entrada aquí y segunda entrada aquí, diferencia de 11%. La diferencia aquí de por qué no gané tanto fue porque empecé muy abajo y empecé aquí. No, esto es esto, no quiero esto. Aquí. Empecé aquí abajo con muy poquito riesgo. Y cuando me puse esta otra entrada aquí, ya llevo 2 entradas, está con muy poco riesgo. Vean, es que veanlo, con 10 acciones. Muy poquito. Aquí es con 90, vean la diferencia. Eso fueron 20 acciones y aquí fueron 90. Esto sigue subiendo. Me doy cuenta de que la noticia realmente puede ser fuerte. Y de hecho la noticia realmente podía haber sido muy fuerte. Y de hecho después, unos minutos, horas por así decirlo, esto siguió subiendo y toda esta subida, aunque parezca poco, es un 57%. Solo que yo aproveché justo la caída desde los puntos más altos. Si yo no llego a entrar aquí, yo estas 2 entradas las cerré en pérdidas. O sea, yo esto lo cerré todo aquí en pérdidas por completo. Pero si yo no llego a entrar justo aquí en el máximo, es muy difícil aprovechar toda esta venta. Porque estamos hablando de una venta de un 33%, pero es que luego te sube un 58, un 60%, o sea, el doble. Entonces es muchísimo y mucha agresividad. Por esa razón, no pude aprovechar tanto este trade, esta acción. Aún así era muy buena acción, era muy buen escenario. Para mí, a nivel técnico, era lo que yo considero ideal. El único problema entre comillas, fue el sector. Esta compañía la subida de hoy se dio por el sector de aquí, CBD. Por CBD, cannabis, todo ese tema relacionado. Entonces eso me hizo cerrar mucho antes. Y cerrar mucho antes aquí en pérdidas, esto me dio $12 de pérdida. Entonces calculemos que esos $12 de pérdida, luego ese trade en ventas, coberturas. Aquí agrego un poquito, pero muy poquito. Vean que solo agrego 10 y 10, o sea, agrego 20. Y coberturas y coberturas. Realmente el trade está bastante bien aprovechado. El trade principal, el más cargado, por así decirlo, con más acciones, fue de aquí a aquí. 13%, 20%, 10%. Luego esto vuelvo a agregar, pero muy poquito, que le aprovecho un 6% y un 18%, pero ya ese 20% aprovechado es con muy, muy, muy poquito riesgo. Realmente no cuenta tanto. Pero
Aún así es un trade de $13 de ganancia, pero había perdido 12, 13 más o menos. O sea, realmente aquí las ganancias fueron, desde aquí, toda esa caída, las ganancias fueron de $25, lo cual está bastante bien. Solo que pues al principio le perdí y cerré en pérdidas, que perfectamente podría no haber cerrado en pérdidas, pero ya, no hay nada que hacer. Bien, video de 10 minuticos, pero creo que hablando de todos los temas bastante importantes. Luego abrí otra acción que fue muy buena. No para mí, a nivel técnico no me da mi entrada, a no ser de que estuviera dado un retroceso más profundo aquí o más profundo aquí. Esto no me da entrada, yo no puedo entrar, no sé cómo entrar todavía. Ya creo que tengo una idea de unos indicadores que puedo utilizar para mi otra gestión de riesgo, otro sistema de trading. Pero sí es cierto que de momento no sé cómo aprovechar o dónde entrar aquí en este tipo de plays, en este tipo de escenarios. Pero es un escenario ideal. Subida de un 600% y inmediatamente caída, vean, 92%. O sea, en toda esa caída de 92%, ingreses donde ingreses, vas a ganar. O sea, siempre. Solo que yo, como no sé de momento, claro, vamos a suponer que yo ingreso aquí y esto sube un 21%. O sea, aunque parezca que toda la caída es de 90% y cayó mucho, y sí, esto es un liquidation, o sea, esto ya, la empresa ya prácticamente la liquidan. Pero esos retrocesos son retrocesos de un 20%. Ese retroceso es un 17%. Aquí vámonos a este escenario de aquí muy, muy, muy pequeñito. Aunque parezca muy pequeño, que de hecho es un retroceso muy pequeño, estamos hablando de que esto ya es un 20%. De 0.83 a $1 es un retroceso de un 24%. Solo que, bueno, quizás me va a cambiar aquí. Ustedes aquí lo ven muy pequeñito, pero estos pequeños retrocesos que realiza el precio, por muy pequeños que sean, son un 20-25%. Por ejemplo, de aquí a aquí, pequeño retroceso, 10%. O sea, es muchísimo. Aún así era un muy buen escenario y me gustaría, como les digo, backtesting, trabajar mucho más. De hecho, eso voy a estar haciendo durante los próximos días. Trabajar más que nunca para sacar un nuevo sistema de trading, un nuevo play, un nuevo escenario en el cual pueda vender y aprovechar este tipo de escenarios que normalmente no se dan en mi tipo de trading. Mi tipo de trading o mi escenario ideal, por así decirlo, sería algo así. Voy a ponerlo en 2 minutos. En el cual tengo movimiento alcista. Me voy a mover por aquí. Primer movimiento alcista y retroceso profundo. Vean que aquí el retroceso fue de un 21%. Pero un 21% en muchas velas. Y el movimiento alcista fue de un 50%. O sea, eso realmente es un retroceso de un 50%. Entonces, como es un retroceso de un 50%, ya es un retroceso que me gusta. Y ya me enfoco en que cuando llegue a romper máximos, o sea, por esta zona, yo después de esa zona empiezo a vender. Y por eso es que en toda esta zona empiezo a vender. Bien, video un poquito más largo de lo normal, pero muy interesante. Les expliqué mucha parte de mi sistema, de mi tipo de trading. Aunque eso ahora mismo lo vea muy poca gente, en unos meses y en unos años van a volver a este video a ver cómo fue que logré hacer tanto dinero con mis tipos de entradas. Y pues están viendo aquí, es esto, realmente es esto, no hay nada más. Aquí ahora solamente están viendo $60 de ganancia, pero bueno, en un futuro estos $60 vamos a agregarle aquí un 0, que sean 630, y luego me gustaría agregarle otro 0, que sean 6300, y luego, ¿por qué no?, agregarle otro 0 más. Sin nada más que decir, les deseo muchos éxitos y bendiciones y nos vemos el lunes.